actitudes de aquellos que ponen el primer lugar en las cosas materiales, dice que Dios va a pedir cuentas sobre cada uno de ellos. Pero aún volviendo el músico Asaf, él dijo que nada de la tierra quiere. Dice, por ello te tengo a ti, oh Señor, y cuando te tengo a ti, nada quiero y deseo sobre esta tierra. Por ello que el primer lugar tiene que ser ante el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Espíritu de Dios y a su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús nos dio ejemplo. Él nos dio ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando se le presentó al joven rico, le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para llegar, para agradarle y llegar a la presencia del Señor? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno nada más es uno, Dios. Sabiendo que Jesús es 100% hombre, 100% santo. Otro de los aspectos de la humildad, del ejemplo que el Señor Jesús nos dio, y era que cuando dice la palabra, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros su nido, mas el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. Luego que nosotros vayamos a descansar, nosotros verdad que vamos a estar en una habitación confortable, con aire que tiene, y el que no tiene, tiene su ventilador. Amén, pero hay una comodidad. Pero Jesús, donde lo agarraba la noche, allí se iba juntamente con sus discípulos. Otro ejemplo que el Señor Jesús dio, y era que cuando Él fue crucificado, que Él entregó su espíritu, Él fue enterrado en una tumba prestada. Y sabe, 72 horas nada más duró allí. ¿Por qué? Porque el tercer día resucitó. Amén. A los 40 días se les apareció a los discípulos. Amén. Y allí visitó a un incrédulo, a Tomás. Él caminó con un incrédulo, con un iracundo y con un traidor, pero a todos nos amaba, porque Él quiere que todos nos alineemos a la voluntad de Dios. Pese a las actitudes, pese a los temperamentos que podamos tener, pero el Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a confortar, nos va a redarguir, y Él siempre nos va a decir en nuestros corazones, no teman, yo estoy contigo. Amén. Acá cuando dice acá, y traed el becerro y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo ha muerto y ha vivido y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra en el versículo 25, y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él veía que había una algarabía y un regocijo allá en esta casa de habitación. Pero dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Pero fíjese acá esta actitud de su hermano mayor. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndoles desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero este vino, dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora bien, entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque
este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermosa porción, hermano. Y si lo aplicamos hoy en día, nos hacemos nosotros una pregunta. Cuando vemos al hermano que necesita la ayuda espiritual, cuando vemos al hermano que no se está congregando, cuando vemos al hermano que tiene tiempo que no viene o que no asiste a la hora de la oración, eso es algo que nosotros tenemos que preocuparnos, ¿verdad que sí? Entonces, amados hermanos, mayormente cuando tenemos siempre en esta parte que cuando se produce ese tipo de acciones, quizás no oramos por él o no oramos por ella, o mayormente cuando la palabra del Señor dice que en la mucha conversación hay pecado, a veces debes entrar y hablar y conversar, orar por el hermano o la hermana que está apartado. Más bien nosotros a lo mejor decimos, oye, ese estaba, no, es que ya se estaba descarriado, ese andaba ya, se le estaba viendo las actitudes y se descarrió. Pero acá, en este pasaje, es en donde nos enseña que el hermano mayor dice que le dijo al padre, tu hijo. ¿Qué le quiso decir? Ese no es hermano mío, ese no es mi hermano. Porque si hubiese sido su hermano que sentía que venía totalmente pues pasando esa fuerte lucha allá en el mundo, pero que llegó arrepentido, hubiese dicho, oye, vino mi hermano y me gozo porque ya está con nosotros. Pero él dijo no, él se cuestionó, él primeramente trató de autojustificarse él. Pero el padre dijo, pero tu hermano vino, se arrepintió y está con nosotros. ¿Qué le quiso decir el padre? Ese es hermano tuyo. Pero él decía, ese no es hermano mío. Pero el papá le dijo, ese es tu hermano. ¿Por qué? Porque estaba muerto y había revivido. Y nosotros mayormente, mis amados hermanos, siempre debemos de tener cada día esa línea de agradarle a Dios en todo lo que respecta al que está caído. Cuando lo veamos, no pretendamos nosotros cruzar por la otra calle porque el hermanito está por allá inmerso en el delito y pecado, sino que nos hacemos como que no lo vemos. Pero todo, amados hermanos, nos enseña el Señor de que tenemos que amar a nuestro hermano, pese a